malestar en el Consejo de Indias, que se ocupaba de la administración de los territorios españoles en el Nuevo Mundo, que convocó a las juntas de Valladolid en 1550. En dichas juntas se debatió el trato que se le daba a los indígenas y si podían ser calificados como seres humanos. Contradiciendo a las casas, paladín de los pueblos indígenas, estaba el jesuita Juan Ginés de Sepúlveda. En aquel momento, los españoles llevaban en las Américas unos 50 años, y durante ese tiempo las brutalidades llevadas a cabo por los conquistadores habían alcanzado tales cotas que habían producido cierta inquietud. Y de ese contexto salió este particular debate. Por una parte estaba la idea de que los indios tenían alma, que podían ser cristianizados y que deberían ser tratados no como siervos, no como trabajadores forzados, sino como personas que estaban bajo el protectorado de los españoles. En el otro lado del debate estaba la idea de que tal vez no fuesen personas con alma, que tal vez esos individuos fuesen esclavos naturales y en ese contexto podían ser obligados a trabajar. Las Casas pretendía cambiar la política de la corona española hacia los indios. Así, paradójicamente, pudo conseguir que se prohibiese la esclavitud de los indios. Eso es algo que la corona española prohíbe y legaliza. Y en 1542 se modifican las leyes para garantizar que no siga habiendo esclavos indígenas. Pero Las Casas también sugiere que la disminución de mano de obra en América podría compensarse con esclavos negros de África. Es un momento clave en la medida que la reflexión sobre el sistema de clasificación de razas está presente en ese debate. El sistema que presenta la cuestión racial, que la presentará durante los 200 o 300 años siguientes, es ese sistema colonial que reúne a una variedad de pueblos y los define como indios. Les impone esa categoría y es en ese contexto donde se empiezan a ver dos cosas que están estrechamente vinculadas al desarrollo del racismo. Por una parte, las instituciones controlan a las poblaciones explotadas, a las poblaciones oprimidas, y en ese contexto tienen lugar los debates relativos a la clasificación de esas poblaciones. Después, estos debates empiezan con abogados, pasan a los antropólogos y a los biólogos, siempre debatiendo dentro de un contexto colonial que convierte a esos individuos en objetos de investigación. Si examinamos a los estados sureños de América, hasta la Guerra de Secesión, la mayor cantidad de riqueza de América se encontraba en la posesión de mano de obra esclava. Esto es grandioso, y es en ese proceso de poder contar con recursos de otras partes del mundo, seleccionándolos para tus explotaciones, que se crea una desigualdad estructural impresionante. Los británicos ganaron mucho dinero en base al sistema esclavista. Liverpool, Bristol prosperaron hasta alcanzar niveles de bienestar material y urbano extraordinarios gracias al sistema esclavista. La Lloyds de Londres, el Banco de Inglaterra, el Bunnings Bank, el Barclays Bank, Lord Harwood de Harwood House, fortunas de todo el país están totalmente arraigadas en el sistema esclavista. Pero este sistema esclavista necesita una justificación por el elemento racista que tiene, pero la verdadera razón del sistema es el lucro. El blanqueo de dinero procedente del tráfico de esclavos invertido en iniciativas empresariales es para mí una parte muy importante del actual nivel de desarrollo de Gran Bretaña. Por ejemplo, siempre pienso en que Bristol, el desarrollo de Clifton y demás están totalmente vinculados a los beneficios procedentes del tráfico de esclavos durante el siglo XVIII y principios del XIX. La esclavitud, como había existido en parte de Europa con anterioridad a este período de tráfico de esclavos por el Atlántico, no estaba marcada por el color. Sí, los esclavos en Europa occidental eran eslavos, pero bueno, tenían el mismo color de piel. No podías distinguir si una persona era esclava o no con solo mirarla. Pero en las Antillas, en el siglo XVIII, puedes distinguir si alguien es esclavo o no con solo mirarlo.
Los antiguos, en general, no sufrieron de esa forma la identificación racial ni una esclavitud basada en la raza, pero tuvieron su propia versión. En principio, todos los extranjeros, los que no eran griegos, todos los forasteros, podían ser legítimamente esclavizados porque eran inferiores. No solo los extranjeros eran considerados seres inferiores por los griegos. Los hombres griegos consideraban a las mujeres griegas de la misma manera. Así que si eras hombre y griego, pertenecías solo por eso a las categorías superiores. Para empezar, el sentimiento racial se puede manifestar con aversión, con hostilidad. Pero en el caso del Nuevo Mundo, la esclavitud adopta la forma de dominación, de explotación, algo mucho más coherente, algo mucho más lógico. No es solo un prejuicio casual hacia la gente que es distinta a nosotros. Es una determinación a utilizar a esas personas que son distintas a nosotros. Así que eso crea sentimientos raciales más intensos que resultan de la implantación generalizada de la esclavitud en las plantaciones de las Américas. En la antigüedad, los defensores de la esclavitud no se basaron en ideas de inferioridad racial para justificarla, pero las opiniones de uno de los grandes pensadores del periodo clásico, que fue muy citado en los debates de Valladolid, serían adaptadas para legitimar la esclavitud en las Américas. Aristóteles, si me permiten utilizar una frase horrible, es la bestia negra de los debates. Sus opiniones se recordaron a partir de la Baja Edad Media. Aristóteles era un hombre respetado, aunque por desgracia no era cristiano. Había vivido demasiado pronto, pero a pesar de todo era el mejor. Y si él decía que la esclavitud era un fenómeno natural, entonces probablemente lo era. Pero es muy importante tener claro que Aristóteles no hablaba en términos de características raciales externas, de color. Génesis capítulo 9 versículo 25. Y Noé se dedicó a cultivar la tierra y plantó una viña. Una autoridad mucho más importante que Aristóteles fue invocada para justificar la esclavitud: Dios y la Biblia. Génesis capítulo 9, versículo 25. Los cristianos lo interpretaron como la autorización divina para el tráfico de esclavos y la posesión de plantaciones. Es una historia muy extraña y desde nuestra perspectiva parece un tanto ridícula, pero se ha tomado muy en serio. Después del diluvio, Noé sale, está rodeado de agua por todas partes. Noé decide plantar una viña. Noé se emborracha, tiene 3 hijos, Jafet, Sem y Cam. Cam entra en el aposento de Noé, mientras éste yace totalmente ebrio. Cam retira la sábana, baja la mirada hacia Noé y después llama a sus hermanos. Y Cam, padre de Canaán, vio la desnudez de su padre. Y les dice: mirad a nuestro padre, está completamente desnudo, intentando hacer reír a sus hermanos. Cuando Noé vuelve en sí de estupor, se pone furioso y maldice a todos los descendientes de Cam. Y dijo: maldito sea Canaán, será siervo de siervos para con sus hermanos. Dice que el hijo de Cam, llamado Canaán, será a partir de entonces maldito a perpetuidad, y que será esclavo de los otros 2 hermanos, Sem y Jafet. En un principio, la maldición de Cam no se aplicó a los negros expresamente. Un escritor medieval describió a los señores feudales diciendo que los campesinos eran los descendientes de Cam y que por eso tenían que servir. La palabra esclavo proviene del vocablo eslavo. Los eslavos habían sido capturados en las fronteras orientales de Europa, y no fue hasta el siglo XV, más o menos, cuando los portugueses, en el noroeste de África, empezaron a identificar expresamente a los africanos con la maldición. Pero se asentó la idea de que una parte de la raza humana había sido esclavizada por esa maldición. Es una historia que se adapta a todos los opresores, porque pueden decidir que el grupo que quieren esclavizar u oprimir son los descendientes de Cam, y por lo tanto tienen una justificación bíblica para maltratarlos. El cristianismo actúa de distintas formas en distintos momentos. En otras palabras, hay sin duda una corriente de pensamiento que justifica la esclavitud, argumentando que lo hacen para convertir a los africanos al cristianismo y así sucesivamente.
El cristianismo es solo una de las diversas corrientes del pensamiento que sentarían las bases del colonialismo, las diferentes doctrinas que serían utilizadas para clasificar a las poblaciones no europeas. Pasan del cristianismo al liberalismo, a las nociones de humanitarismo, al capitalismo. Todas estas intervenciones